Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos. Vamos a hacer una demostración de este equipo reproductor de videocassettes y discos en formatos VHS y DVD respectivamente. Este equipo se conoce como combo, ya que pues en una sola unidad trae ambos formatos. La marca es de Magnavox, aquí lo podemos ver, y el modelo, ahí está el modelo, ok. Está en buenas condiciones, muy buenas condiciones para hacer un equipo usado. Signos de uso pues normal. Y aquí vemos en la compuerta del VHS que tiene 4 cabezales. Cada cabezal tiene la característica de 19 micrones, lo cual pues nos permite tener mejor definición, mayor detalle. Entonces acá abajo vienen las características, formatos admitidos, ok. Y vemos todos sus controles bien, ok. Y por acá en medio más o menos del dispositivo, aquí vemos este botón que es el source o fuente. Entonces con él vamos a elegir cuál de los dos formatos queremos visualizar, ok. Entonces ahí lo pueden ver. Ahorita vamos a comenzar con el VHS. Vamos a introducir un cassette original de VHS. Posteriormente vamos a introducir otro cassette que ya tiene un material que fue grabado. Antes de proseguir con la reproducción, vamos a ver las condiciones de la cubierta, que son pues bien, son buenas, ok. Y también vamos a ver las conexiones que se tienen en la parte posterior. Estamos conectados en audio y video, entradas RCA, componentes, super video, coaxial, ok. Este equipo es región 1, lo cual pues no tendrá ningún problema al reproducir discos de la misma región, ok. Entonces vamos a comenzar con la película original, esta que les había demostrado. Vamos a comenzar, okay. Y aquí en el selector ya está encendido el LED de VCR para el VHS. Todo lo vamos a hacer manual, no tenemos el remoto de esto, pero pues no hace falta prácticamente. But oh, honey, do. I don't know where to put it, under props or produce. Please don't squeeze the tires, they're not ripe. And how about that gown? Whether you're dancing with dwarfs or simply biting the apple, it says, I'm a princess for now. Genie. Hey, it's Synergy. The marketing guys are very excited. It tests really well. Thank you, Genie. I'm sure it will be wonderful. And thanks for cheering me up. I'm sure Bob and the boy are on the road to Alcoba right now. Isn't that right, Bob? That's right, Bing. How about Ok, vamos a adelantar. It's like one... Ok, ahí está. Vamos a trazar. Ok. Y un poquito más atrás porque ahorita con la puerta no se pudo ver. Pero ahí lo tienen, a ver. Más o menos como este. Please don't squeeze the tires, they're not right. And how about that gown? Whether you're dancing with dwarfs or simply biting the apple, it says, I'm a princess for now. Genie. Okay. Hey, it's Synergy. The marketing guys are very excited. It tests really well. Ok, vamos a ir con otro cassette. Ok, ahí está. Déjame activar aquí la luz. Okay. Ahora vamos a ir con un videocassette que tiene material que fue grabado. Ok, vamos a quitar esto. The current switch direction and it's laid in right over the top of the rack. The cable has gotten in a slot on the side of the shift that's about 2 inches wide. The cable pinched itself in this piece of metal, just pinched tight as can be. Well, we're currently in about the worst situation you could possibly be.
with an ROV in the water, and that is right this minute we got the ROV snagged, and we've got a small number of hours. Este lo vamos a dejar. Ok, vamos a expulsar el cassette. Y ahora vamos a ir con el formato DVD. Ok. Vamos a poner la película original. Ok. Voy a escoger ahora el formato DVD como fuente. Inclusive el menú cambia, o la interfase. Y aquí ya hemos visto, aquí estamos viendo que dice Disc In, o sea, hay un LED que quiere decir que el disco ya está introducido en Play, y este pues el formato de DVD, ¿no? Okay. Estamos viendo, vamos a saltarnos esto, vamos a picar 2 veces el stop y le damos play otra vez para irnos directamente a la película y saltarnos toda la publicidad. Okay. Ahí está. Los avisos estos no los puedo saltar, no me permite saltarlos, necesito esperarme hasta que termine. Ok, por ahí va. Ajá, ahí va. Voy a saltarme esto para que sea más rápido. Estoy saltando capítulos. Ok. Y aquí nos dice play para volver a tocar desde ese punto. Ahí está. Y si le das ok, si le das 2 veces play, 2 veces stop y luego después play, pues te vas otra vez desde el inicio de la película. Bueno, a ver, vamos a expulsar el disco de la película. Okay. De igual forma, agarra películas que ya fueron grabadas o clonadas, piratas, también las agarra. Vamos a hacer un ejemplo y le voy a bajar el volumen un poco porque esta película se grabó con mucho audio. Se quita la antorcha. Ahí está. Vamos a presionar play. Ahí está. Todo se está haciendo manual. No tenemos el remoto, pero ya se dieron cuenta que no es ningún inconveniente. Voy a saltar más capítulos. Ok. Más o menos. Para que se vea como... Ok, hasta ahí lo vamos a dejar. Hasta aquí. Bueno, entonces ya con esto demostramos que este equipo está funcionando de manera correcta. Puede leer DVDs originales grabados, como en este caso, y también lo mismo con los cassettes VHS originales copiados sin ningún problema. Es un equipo muy efectivo, práctico, con buenas características y pues funcionando como ya lo vieron. Ok, saludos a todos, eso sería todo. Muchas gracias por su atención, comentarios, dudas, preguntas, estamos a la orden. Gracias.